Hola a todos, hoy vamos a hacer coca de San Juan sin gluten. Te explicaré todo lo que tienes que hacer para que te quede esponjosa y riquísima. Para hacer esta deliciosa coca de San Juan sin gluten vamos a necesitar 400 gramos de harina panificable sin gluten, 3 huevos, 125 gramos de azúcar, 50 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, 80 gramos de mantequilla pomada, la ralladura de la piel de una naranja, 25 gramos de levadura fresca o 10 de levadura seca, 5 gramos de sal y 15 gramos de cáscara de psyllium molida. Ponemos a calentar los 50 mililitros de agua, pero muy poquito. Pasamos el agua en un bol y iremos probando hasta que la notemos tibia, que no nos queme. Perfecto. Ahora desmenuzamos la pastilla de levadura, que son 25 gramos si es fresca o 10 si es levadura seca. La vamos disolviendo y es importante que el agua esté tibia, no demasiado caliente, porque si está muy caliente lo que hace es matar los microorganismos que tiene la levadura y no tendría efecto, no haría nada. Cuando ya tenemos la levadura disuelta, añadiremos un poquito de azúcar. A ojo. El azúcar lo que hará es ayudar a que la levadura haga su efecto más rápidamente. Una vez que el azúcar ya se ha disuelto, añadiremos harina de la que teníamos pesada a cucharadas, hasta conseguir una masa espesa. Añadimos un poquito más. Removemos otra vez. Y ves que aún está muy líquida. Vamos a tener que añadir un poquito más. Ahora ya va cogiendo consistencia y ahora sí. Ahora será suficiente. Cuando ya la tenemos así de espesa, la dejamos reposar entre media hora a una hora, que veamos que el volumen ha doblado. La tapamos con un trapo y esperamos. Mientras tanto, vamos a ir poniendo la harina en un bol, así, con cuidado que no se nos vaya para afuera. Y ahora le añadiremos un ingrediente que yo te diría que es imprescindible para nuestras masas sin gluten tipo pan o brioche: cáscara de psyllium molida. Este ingrediente hará que no echemos en falta el gluten. Es lo que le dará elasticidad y esponjosidad a nuestra masa. Como ves, yo no le añado goma xantana porque la harina que yo uso ya lleva. Si no, también le podríamos añadir 5 gramos. La goma xantana se puede usar como complemento del psyllium para conseguir esa elasticidad. Ha pasado casi una hora y mira cómo ha crecido nuestra masa madre. Lo que vamos a hacer ahora es añadir los ingredientes líquidos. Añado un poquito de agua de azahar, es opcional, la leche, los 2 huevos, el otro lo hemos reservado para pintar la coca al final, y empezamos con los sólidos: el azúcar, la ralladura de la piel de naranja, la harina y la sal. Mezclamos todos los ingredientes con la varilla manual y luego seguimos a mano porque queda una masa muy espesa y no se puede trabajar bien con las varillas. Ahora la masa ya está más suave, pero es una masa muy pegajosa. Lo que vamos a hacer es dejarla reposar 15 minutos. La tapamos y a esperar. Pasados los 15 minutos, ponemos harina en la mesada y encima ponemos nuestra masa, a la que le vamos a añadir ya la mantequilla pomada a temperatura ambiente. Está bien blandita para poderla trabajar bien. Vamos amasando con las manos bien limpias. Ahora con la mantequilla verás que aún va a estar más suave, pero aún va a estar más pegajosa. Antes te comentaba que el psyllium es prácticamente imprescindible. Yo he intentado hacer esta coca sin el psyllium y lo que estoy haciendo ahora era imposible.
No tenía esta textura y era imposible de amasar así. Ahora vamos a ir golpeando la masa, así, sin miedo, que no le hacemos daño. Si vemos que la masa se nos pone muy pegajosa, la dejaremos reposar 5 minutos más, pero no añadiremos harina, no fuera que se nos vaya a quedar muy seca. Estos 5 minutos de descanso le han venido genial. Ya podemos volver a amasar nuestra masa cómodamente. Después de amasar unos 10 minutos, le daremos el segundo reposo de 15 minutos. Tapadita y a descansar. Volvemos a enharinar la mesada y a amasar de nuevo. Esta masa va cogiendo una consistencia que ya ves que no se pega para nada, ni en la mesada ni en las manos. La podemos trabajar súper cómodamente. Después de 10 minutos más de amasado, le damos forma de bola y la ponemos a descansar otra vez, hasta que doble el volumen más o menos. Puede tardar sobre 1 hora. Mira cómo ha doblado el volumen, fantástico. Y ahora ya vamos a darle forma a nuestra coca. Mira cómo está de esponjosa. Primero empezamos con el rodillo, la estiramos un poquito, dándole forma ovalada. Y ahora la pasaremos a nuestra bandeja que hemos cubierto con papel de horno. Acabamos de estirar y pintamos con el huevo que habíamos reservado. El huevo lo que hará es que nuestra coca quede más doradita y más brillante. Ya podemos adornar nuestra coca de San Juan. A mí me gusta mucho adornarla con las frutas confitadas, que le dan un colorido y es la típica de San Juan. Pero si prefieres adornarla con crema y unas cerecitas, también queda muy bonita y muy rica. Ahora taparemos bien nuestra coca para que no le dé el aire, porque ahora es el momento del levado. Muy importante que no le dé el aire. Y además la pondré dentro del horno apagado. La dejamos levar entre 2 y 4 horas y mira cómo ha crecido la masa. Es el momento de ponerle los piñones, o si lo preferís, almendra troceada, y espolvoreamos de azúcar. Yo lo he puesto en un colador y voy moviendo el colador por encima de la coca hasta que esté bien repartido. Tenemos el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo y una bandeja con agua dentro. Y pondremos la coca durante un cuarto de hora o 20 minutos, vigilando que no se nos queme. Después de 20 minutos, ya tenemos la coca lista. Mira qué bonita ha quedado. Está preciosa. Ha quedado bien esponjosa. Y ahora lo que haremos es pasarla a una rejilla para que enfríe rápido. Y ahora que ya ha enfriado, es el momento de partirla para que veáis cómo ha quedado por dentro. Así ha quedado la coca de San Juan. Buenísima, preciosa y mira qué esponjosa. Y cómo huele. Si te ha gustado esta receta, ya sabes, dale like, compártela y suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita y así no te perderás ninguna de mis recetas. Y acuérdate de echarle un vistazo a estas sugerencias. ¡Hasta la próxima!